Total, total. Argentina, de esta manera, le toca arrancar el año 2002, en lo que ya sería el sistema tradicional de Copa Davis, 16 equipos, octavos, cuartos, semifinales y final. Se sabía que eran 4 series. El sistema de aquellos años, Nacho, corregime si no estoy en lo cierto, sin importar cuándo había sido, la última serie del que había sido local, a la siguiente que se repetía, se invertía la Exactamente, localía, y si nunca había sucedido ese partido, se sorteaba. ¿Sí? exactamente. Así era. Si vos habías Exacto. jugado contra Francia por Copa Davis hacía 20 años en Francia, ahora te tocaba de local. O sea, vos podías jugar de repente 4 series seguidas de visitante o 4 series seguidas de local, si contra esos rivales justamente antes habías jugado de visitante de local. Perdón, Y espectacular, ¿eh? Yo no lo hubiese tocado me nunca. parece, ¿No? me parece brillante y yo en un momento lo quería proponer para algunos torneos, tipo la Copa Argentina. Te tocan dos de Sí, primera, claro. te tocan dos de primera, no sé, argentinos contra Platense. Se jugó una vez en cancha argentina, bueno, la próxima es en Platense, listo. Ya está, se terminó. Y no, nadie te puede discutir, nadie te puede decir que es injusto. Sí. Primero es un sorteo y después se va cambiando. Digo, eso hoy la Copa Argentina es Copa de cancha neutral, pero digo, en caso que se decida, bueno, vamos a una sede, la de un equipo, De la siempre vaya misma variando. forma que siempre debería ser local el equipo de menor categoría. Siempre para mí. Exactamente. Yo siempre digo, Siempre. el de menor categoría tiene que ser local, si los dos son de la misma, sorteo. Y si en otra se vuelven a enfrentar los dos de la misma categoría, invierten la localidad de la última vez. Para mí, para copas locales, copas a un partido, me parece un sistema bastante justo y siempre me pareció muy bueno esa de Davis. Entonces tocaban 4 rondas seguidas de visitante y bueno, porque en otro Se momento la estuviste de local. lo, se lo podemos proponer a Tapia, que total, mientras el árbitro lo ponga él, capaz que nos dice que sí, ¿no? Ah, Claro. sí, 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 sí. Ponen a los chicos estos a decidir quién juega de local y quién juega de visitante, total, es lo mismo. Eh, pero bueno, un sistema muy bueno que a veces te hacía tener cuadros de terror, ¿no? No sé si lo vamos a ver en este capítulo o en el siguiente, pero, pero hubo una que a Argentina le toca Suecia y Rusia de visitante seguido. Rusia con Sorderling y Johansson y un Rusia que si no estaba Kafelnikov ya estaba Davidenko y si no estaba Safin era una locura. Pero bueno, así, además, como no es que hay una sola cancha como en básquet o es pasto como en fútbol. El local elige la superficie. Y todos sabían, bueno, vienen Gaudio y Coria, ponemos la cancha más rápida, más dura que haya. Y si venían Albaniani y el Potro, ponemos una blandita que a ellos les cuesta un poquito más. También dependía contra quién jugabas. A veces no era tanto lo que vos tenés, sino contra quién jugás. Por ejemplo, no sé, tengo a Coria que le gusta jugar en cancha lenta, pero viene otro que también le gusta jugar en cancha lenta. Bueno, ¿quién se ve más afectado cuando juega en cancha dura? ¿Coria o el otro? Si Total. es el otro, vamos a cancha dura. Eh, entonces era un juego psicológico también y táctico de antemano. Antes de que empiece la serie ya se estaban jugando, con lo cual eso también Total. influía un montón. Yo me acuerdo especiales de Teis Sports diciendo, bueno, no, esta es cancha nueva, esta superficie es nueva, en este país no la tenían, pero ahora la pusieron porque viene Coria, que no le gusta la cancha rápida, entonces van a poner esta superficie que es mucho más rápido que lo habitual para enfrentar a Coria. Creo que fue Eslovaquia el que lo hizo eso, si Sí, no si no me falla la memoria. Eh, sí, sí, sí. pero bueno, Pensaba también, eh, dentro de todo esto que estamos hablando y recordamos, eh, algo que todavía lo siguen comentando los tenistas, claro que con el formato actual pasa menos, y es que se hablaba tanto del jugador de Davis o no jugador de Davis. claro, De hecho, Nalbandián lo sigue diciendo. En la Davis jugaban lo que tenían huevo, ¿viste? Directamente, así, de sin filtro, el cordobés. Y realmente, bueno, uno puede nombrar, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, jugadores que elevaban muchísimo su nivel jugando Copa Davis y otros a lo que sí, le costaba horrores, ¿eh? Realmente horrores, que, bueno, no terminaban de hacer pie nunca. Y, sin embargo, bueno, Nalbandián, nada, no hay mucho que decir, los que vivimos no, no, no. esta generación, sabemos que fue uno de esos que se convertía en Superman jugando en Copa Davis, eh, hubo otros que les costaba mucho más, eh, eh, y a nivel mundial había de estos representantes que uno sabía que eran emblemáticos de algunos países y que tenían Sí, un plus jugando Copa Davis. De hecho, a ver, cuando nosotros éramos más chicos también se hablaba a nivel fútbol, por ejemplo, del jugador de club o el jugador de selección. Y para mí es sí, algo que existe. Por ahí no es tan fácil hoy de determinar porque los amistosos de selección hoy son más livianitos,
juegan muchos amistosos que no sirven para nada, ni hablemos, ni vamos a meternos en los amistosos que juega Argentina, pero si a vos te toca jugar contra Angola, ¿sí? Un jugador no siente la presión de jugar un amistoso con la selección argentina. Ahora, No, obvio. si el amistoso es con Brasil, bueno, de amistoso no tiene nada, ¿sí? Entonces, ahí ya pasa a ser un partido que no es por los puntos oficialmente, pero es para los puntos en la memoria de la gente. Entonces, Obvio. es lo que termina influyendo y es lo que pasaba antes muchas veces, donde había jugadores que decías, este es un jugador de selección. Podemos hacer 1000 nombres, ¿eh? Este es jugador de selección y después veías otro que decís, ¿qué pasa? Que con la selección le cuesta y bueno, evidentemente hay algo que debe ser psicológico o debe tener algún tipo de cuestión que hace que algunos jugadores se adapten más o menos a este tipo de competencias. Pero Sí. bueno, estamos Nalbandián, en... Nalbandián Perdón. no, para ponerle más a tu punto, Nalbandián como singlista en Copa Davis ganó 23 partidos y perdió 6, una eficacia del 80%. No, una bestia. Eh, porque si bien Del Potro tiene la misma eficacia, jugó 19 partidos, no jugó 29. Sí, sí. Del Potro ganó 15, perdió 4, también es una eficacia del 77, 78%, muy parecida a Nalbandián, con 10 partidos menos jugados. Lo de Nalbandián era una locura, además, creo que de los 6 que perdió, 2 fueron los primeros 2 o algo, o de los primeros 3. Después, era imposible ganarle a Nalbandián en Copa Davis. Era, bueno, imposible, no porque lo hicieron, pero era muy difícil batir a Nalbandián cuando se ponía la camiseta argentina, por decirlo de alguna manera. Sí, total. De hecho, creo que eh, bueno, vamos a ver alguna de ellas, pero tiene algunas victorias, no solo de local, algunas afuera, Sí, así, ¿eh? Tiene algunas que son picantes, picantes, de verdad. Y bueno, nada, recordar que Argentina tiene a su máximo representante en Copa Davis histórico, que siempre viene a nombrarlo, que es el señor Guillermo Vilas, que tiene más series jugadas que nadie, un nada, sí, animal que jugó a este deporte, inventó este deporte en Argentina. Después, toda la vida le ha costado a Argentina encontrar quien llevara la lanza del gran Guillermo, del gran Willy. Nalbandián, sin lugar a dudas, que durante sus años lo hizo y lo hizo de sí, manera certera. De hecho, tiene una historia mucho más romántica con la Copa Davis que Del Potro. Que Del Potro tuvo, sí. más allá de las victorias, tuvo, bueno, un bache grande en el año 2008 que, bueno, ya lo vamos a repasar cuando llegue el momento. Pero decía, octavos de final, a Argentina le toca recibir a Australia, lo va a hacer en el Buenos Aires Lawn Tennis y le va a dar una paliza, Nacho. Sí, una paliza no fue Hewitt, con lo cual, bueno, obviamente, no digo que el triunfo no tiene valor, porque obviamente Argentina ganó 5-0, ganó los 5 puntos, y había que ganarle a Australia, por más que no te guste. El dobles era la pareja, si no era el número 1 del mundo, era el número 2 del mundo, con Wayne Arthurs, que yo creo que jugó 20 años al tenis, un doblista excepcional, de los mejores de la historia de este deporte, pero sin Leighton Hewitt en el singles, obviamente Australia vino muy debilitado. Argentina gana los primeros 2 partidos y luego gana el dobles, eh, luchadísimo, a 5 sets sobre el final, pero ya con eso pone el 3-0 y luego con el 5-0 se asegura el pasaje a cuarto de final, con lo cual era obviamente un muy buen comienzo, después de muchos años sin estar en el Grupo Mundial, arrancar y ganar 5-0 era interesante, era importante para el equipo también. Marcar esto, Lucas Arnold juega en el doble junto a Guillermo Cañas, vamos a verlo apareciendo en varias series con diferentes acompañantes. Ha dicho en su carrera, Lucas Arnold fue doblista, ha dejó de jugar singles hace muchos años antes de seguir su carrera como doblista en el circuito profesional. Y lo ha manifestado muchas veces. Él, al verse con pocas chances como singlista en el equipo de argentino de Copa Davis, apuntó a hacerse fuerte en el circuito de dobles, sabiendo que incrementaba sus chances de jugar. O sea, Claro, esto para marcar un poco también la visión que se le daba y lo importante que era, bueno, formar parte de este equipo, ¿no? sí, Recuerdo que en un momento Argentina tenía una pareja de dobles muy buenas, que era Elvis y Rodríguez. Rodríguez era, ¿no? Pero el otro, bueno, no me acuerdo. Uno creo que era sí. el pulpo de Elvis. Y también tenían un ranking bárbaro y Argentina tenía en ese momento, como decías vos, 3 ciclistas en el top 10 y no les tocaba jugar a ninguno de los dos. Y decían, bueno, hermano, ¿qué hay que hacer para jugar y representar a Argentina? A ver, como pareja de Copa Davis, que algunos países lo tenían, algunos países elegían este formato de llevar 2 ciclistas y después la pareja de dobles. Bueno, acá siempre se utilizaba
un poco jugar con tener un ciclista extra para poderlo hacer rotar el último día. Interesante esta serie de Argentina que, bueno, llega con presencia y asegura su permanencia por un mínimo un año más, ganando esta serie 5-0 ante Australia en los octavos de final de Copa Davis. Sí, y esto le permitía a Argentina, obviamente, avanzar a la siguiente ronda y enfrentarse a una Croacia dificilísima. Un dato de Lucas Arnold, ya que lo tenemos acá, fue el primer argentino en ganar la Federer. Sí, en Y el 98, ¿no? en el torneo de Stad. Y Esquilari, que me había olvidado de esto, porque además de ser cuervo, que es su mejor virtud, eh, está en el historial 2-0 con Federer. Después Esquilari se Mirá. retiró, no jugaron más, así que, salvo que se enfrenten de vuelta en algún circuito senior, que yo si fuese Esquilari lo evitaría, No, no, ni loco. se va con el récord 2-0, Esquilari a dormir a la casa tranquilo, él no tiene hijo a Federer como nadie más, tal vez un récord que debe compartir solo con Nadal y Djokovic, me imagino, no creo que con muchos más. Total, Eh, total. pero bueno, Argentina clasificaba cuarto de final, fue a jugar contra Croacia, y lo iba a hacer de vuelta de local, porque seguramente el día que se habían enfrentado había sido hacía 40 años en Croacia, una Croacia que hace 40 años no existía, porque era parte de Yugoslavia, pero no importa. Argentina enfrenta a Croacia local, una serie que iba a arrancar muy bien la Argentina, ganando los dos singles de entrada. No sé del video si tenemos del doble, es el último día que tenemos el video, ¿no? Tenemos el último día con los dos singles que Con los dos definieron singles. el. Eh, porque Argentina se pone 2-0, el dobles de vuelta va con Lucas Arnold y Guillermo Cañas, pero esta vez pierden en 5 sets, son el final un partido, ese recuerdo haberlo visto, hasta te puedo decir que fue en la cocina de mi casa con mi padre, me acuerdo que fue un partidazo, que lo termina ganando Croacia sobre el final 8-6 para descontar y ponerse 2-1. Y con En qué ese nenes, momento, ¿no? También. Digo, con qué sí, no, nenes no, jugaba no. Croacia, ¿no? Digo, Estaban eh, el futuro campeón de Wimbledon, Goran Ivanisevic, y Ivan Ljubicic, que Ivan Ljubicic, si no me equivoco, llegó a ser top 10 del mundo también en algún momento de sí. su carrera. Eh, Nada, una pareja que además cada ¿Ivanisevic saque. era el campeón vigente de Wimbledon o No, no el de este año? creo que fue campeón después de Mirá, este año. Creo que fue mirá, el 2000, esto es 2002, creo que fue 2003, si no me equivoco. mirá. Él es el Yo campeón de hubiese. Wimbledon. Porque 2002 creo que es la de Nalbandian y Hewitt, por eso te digo. Bueno, pero hubiese apostado que era 2001 Ivanisevic, Ah, pero puede ser, 2001 Ivanisevic, puede ser. puede ser, porque 2002 es la de Hewitt y Claro, Nalbandian, estoy exacto, seguro, que le gana a exacto. Hewitt. Ivanisevic yo creo que lo gana en 2003, pero ahora me dejaste dudando, Después lo Eh, buscamos. pero bueno, eh, un, 2001. un 2001, o sea, fue un año antes de 2001. esto. O sea, era el Un campeón vigente de Wimbledon. Era el campeón vigente de Wimbledon, un Goran Ivanisevic que le había costado un montón ganar Wimbledon, había tenido un montón de oportunidades, era su torneo favorito y no lo lograba. Había tenido muchos intentos fallidos y bueno, justo cuando dijo este es el último intento, fue donde lo ganó. Una cosa, esas cosas del deporte hermosas. Sí, Eh, increíble. pero un Goran Ivanisevic que obviamente ya estaba grande, 2002, pensaba que ganó el 2001 cuando pensaba en retirarse, así que estamos hablando de 6 meses, 8 meses después de Wimbledon, pero el saque que tenía Ivanisevic y el saque que tenía Ljubicic te dejaban, te pulverizaba el primer saque de estos muchachos, era realmente terrible. Y lo que llega a Croacia es descontar 2-1 y venía el último día, el tercer día, con dos singles más. Ljubicic enfrentando a Chela y después Gaudio enfrentando a Karlovic. Karlovic, que era, Goran Ivanisevic no fue como singlista, Karlovic era otro que cuando sacaba de contrapeta picaba temblaba la tierra. Claro. En ese momento era una característica de los croatas, no me pregunte por qué, y de muchos más, ¿no? Saques potentísimos, que cuando entraba el primer saque era medio punto ganado. Bueno, vamos a ver el video de este último día. Decía Nacho, la serie estaba 2-1 a favor de la Argentina y el 7 de abril de 2002 definían la serie entre primero Juan Ignacio Chela e Iván Ljubicic y después Gastón Gaudio contra Ivo Karlovic. Se ve En la polvo de cinta que va, ladrillo, ¿no? Para se ve la frenar un cinta poquito. la cinta de VHS que va corriendo. Eh, Claramente es una imagen recuperada de aquellos años. Eh, el de abajo es el pelado Ljubicic, del otro lado fue Ignacio Chela, con una característica muy de esos años, que era que Argentina, los jugadores jugaban con los colores de, Sí, de, de la bandera, con los colores de la selección. Bueno,
muy buena victoria del croata, que ponía la serie 2-2 y le tiraba toda la presión al Gato Gaudio, como diciendo, bueno, mira, nosotros ya llegamos hasta acá, es un montón, ahora que no te pese el cierre a vos, Claro, el hincha sí, número porque uno. Argentina pasaba de estar 2-0 a estar 2-2 de repente, eh, y en las manos de Gaudio, que todavía Gaudio ahí no había ganado Roland Garros, una persona muy conocida por sus constantes cambios de ánimo en los partidos, con lo cual tenías que esperar que salga el mejor Gaudio a la cancha y no el peor Gaudio. Sí, total. Alguna vez lo definió Guillermo Vilas como un bichito de Copa Davis, Gastón Gaudio, y realmente de local sí que lo era porque, bueno, hacía sentir eh, que la Copa Davis en en el polvo de ladrillo de Argentina era su territorio con un récord tremendo de local. Sí, eh, y este día, bueno, no iba a ser la excepción. Realmente le dio una paliza a Ivo Karlovic 6-4, 6-4 y 6-2 para una muy buena victoria de el talento de Temperley, que era muy joven en este momento, tenía algo así como 23 o 24 años, el que después sería campeón de Roland Garros, ¿no? Cumpliendo su sueño y volviendo a ganar un Grand Slam desde la época de Guillermo Vilas. sí, 25 años. Este es un buen dato y está buena la placa, que se la robamos a la gente de ESPN, porque Argentina alcanzaba las semifinales en 2002, algo que no hacía desde 1990, y las anteriores veces, 77, 80, 81 con la final mencionada por Nacho, y 83, todas fueron con Vilas en el equipo, Nacho. Claro, Fueron 4 veces con Guillermo Vilas dentro del equipo, en el 90 había sido sin el gran Guillermo que ya no jugaba, y en realidad no jugaba por un tiempo porque después volvió, pero en el 2002, con ya una nueva camada de jugadores, Argentina volvía al primer plano de la Copa Davis y llegaba a las claro. semifinales contra, bueno, una de las potencias de aquel momento, contra Rusia, que nada, cuando nos dijeron, bueno, Argentina juega semifinales y con Rusia, honestamente, todos dijimos, bueno, ya está, fue un lindo sueño, vamos a ver hasta dónde llega la cosa, pero lo decía Nacho un poco antes, 2002, a principio de año no lo tenían tan en cuenta, pero a mitad de ese año explota David Nalbandián Sí, y llega a la final de Wimbledon, razón por la cual exactamente. decíamos, bueno, la carta que nadie tenía tan en cuenta es que Argentina por primera vez empieza a tener un jugador, más allá de que Willy Cañas también era un todoterreno, pero Nalbandián es el primer jugador argentino que uno recuerda que prefería jugar en canchas rápidas que en canchas lentas, Nacho. Sí, Eh, sí, sí, era diferencia del ADN argentino. exactamente. Era una rareza ver a un argentino llegar tan lejos en Wimbledon cuando, por ejemplo, gente como Vilas, había dicho que el pasto era para las vacas, como que no se podía jugar en esa Sí, superficie. sí. Entonces, y Vilas que había sido, que si no me equivoco, el argentino que mejor le había ido en Wimbledon, eh, la verdad que él diga eso, Sí, llegó a era cuartos de como, final, Guillermo, como máximo llegó a cuarto, anotador. pensé que había sido semifinal, pero menos mal que lo recordaba, cuarto de final había llegado Vilas, y la verdad tener un argentino que había superado, ya, el hecho de haber superado en algo a Vilas para cualquier deporte de tenista No, argentino en era esa una época locura. era haber roto un récord que todos creíamos inquebrantable. Y haber llegado a plantarse una final contra Leighton Hewitt, que era el número uno del mundo en ese momento, era realmente todo el país parado también para ver a Wimbledon, para ver la final de Wimbledon. Ya la semifinal se paró el país, ni hablar la final que fue fin de semana, para ver ese partidazo contra Leighton Hewitt, que bueno, obviamente ganó el australiano, no vamos a decir fácil, pero sí muy claramente sobre un muy joven David Nalbandián, Sí, y además que un hasta momento acá no había de, jugado. perdón, te iba a decir, un momento de Hewitt tremendo en su carrera. Sí, 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 El sí. Ni mejor, hablar. el pico total de Hewitt, que era el número uno casi que indiscutiblemente del ranking. eh, y pensaba, Nacho, que Presa, como lo decías, ni siquiera había formado parte del equipo de Copa Davis en Exacto. Albanian y le toca ingresar en un momento, bueno, clave, decir, bueno, listo, incorporarse a un jugador que es todo terreno, que se puede adaptar a una cancha rápida, pero hay que ver si no le pesa el debut. De hecho, su inclusión en el equipo era para jugar el El doble doble. junto a Lucas Arnold. Esa era Exactamente. la idea original.
esa era la idea original que termina cambiando, quemándote todos los papeles a mitad de la serie, porque, bueno, creo que tenemos video Sí, de lo que fueron los primeros partidos. Primero arranca Safin, Marat Safin, una leyenda del tenis, contra Juan Ignacio Chela, en un partido que gana Safin, con un Chela que se había plantado muy bien, la verdad, ¿no? Digamos, no fue un baile, no fue un 6-6-2, 6-2, 6-2. Chela le roba el primer set, después, bueno, Safin termina llevándose el partido, pero deja muy buenas sensaciones. Y después viene el partido de Gaudio, que eh, es difícil hablar de un robo en un tenis, pero yo creo que este fue un verdadero robo. Eh, bueno, Recordemos, todavía no estaba el ojo tenemos, de halcón. sí, tenemos alguna imagen de ese partido, así que vamos Eh, a ver qué podemos ver, que no creo que no tiene algunos puntos claves, pero sí será lindo hablar sobre las imágenes de aquel enfrentamiento de Kafelnikov-Gaudio. A ver, también pensemos que enfrentaba a una bestia que había sido eh, número uno del mundo. Digo, estamos hablando de Kafelnikov en su casa contra un Gaudio en su primera experiencia como visitante. Decía Nacho, con la chance de casi cerrar el partido, Nacho. sí, Kafelnikov fue número uno del mundo en el 99 y Safin en el 2000. O sea, estamos hablando de dos tipos que han sido número uno del mundo en los últimos 2 años. Y Gaudio, un tipo que perdió solamente 3 de 16 partidos en singles de Copa Davis. Eh, bueno, acá le estaban cobrando, creo que era foot fault, una de las clásicas faltas de Gastón en el saque. Eh, pero estuvo contra las cuerdas, lo llevó al quinto set, tuvo 2 match points para ganar el partido. Y acá es donde digo que fue el robo, que en el match point, en el primer match point, una pelota claramente adentro, se la cobran fuera, desatando la ira, y que ahí Gastón se fue del partido. Creo que él mismo lo dijo, o su entrenador creo que lo dijo, no me acuerdo quién fue, que lo dijo un tiempo después, que desde ese horror arbitral contra Cafélico ya perdió el partido ahí. Por más que seguía ganando y seguía viendo un match point y todo, Gastón perdió el partido ahí contra Cafélico, en lo que podría haber sido un punto clave para irse 1-1 el primer día, y depositar toda la esperanza en el dobles. Total, total. Dobles del que estamos viendo imágenes en este momento. Kafelnikov Safin contra Lucas Arnold y David Nalbandian. Bueno, para decir un dato así al azar, en aquel momento era el partido más largo de la historia de Copa Davis. Así que imagínense lo que fue una guerra en la cancha. Eh, Estoy seguro que ningún centennial puede sentarse a ver la cantidad de horas que vimos este día para ver este partido que terminó 6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 19-17 para la dupla argentina en algo que fue, les puedo asegurar, emocionante a nivel de partido de Copa del Mundo, de Sí, selecciones de fútbol. Fue una locura, pero realmente para todo lo que estamos viendo, primero porque eran dos rivales que en la previa parecía imposible que perdieran contra una pareja argentina recién conformada, y después porque era, bueno, todo, era para decir, listo, perdés hoy, ya está, se termina la serie, se cierra acá. eh, y Argentina se llevó un triunfo memorable, de esos que quedan en las retinas de todos, ¿no? Eh, la memoria del deporte argentino. Sin lugar a dudas, este partido para mí tiene su lugarcito en la memoria sí, del tenis argentino, más allá de que termina siendo parte de una serie que terminaste perdiendo, sí, no, sí. no pasa por ahí. Sí, y acá es también donde en Albandián se gana el jugar el single. Porque él al día siguiente le tocaba jugar Safin contra Gaudio, y termina jugando Nalbandián contra Safin, en Claro, reemplazo de Gaudio. Eh, ahí está el una, festejo una- del Banco claro, Argentino, ¿no? Una locura realmente. con Gattiker, ¿no? Sí, el Colorado Gatica, que era el capitán en aquel año 2002. eh, y bueno, se sabía que quedaba mucho por delante, pero bueno, Argentina llegaba al tercer día con vida, lo que era un montón, y un David Nalbandian que siendo muy joven le tocaba, bueno, bailar otra vez con la más complicada contra el Sí, número uno del equipo ruso que era Marat Safin, pero después de el impulso anímico de haber ganado un partido imposible, claramente Nalbandian pudo salir a la cancha porque tenía 20 años en aquel momento, después de jugar 14.000 horas el día anterior. Parece que durmió en la cancha, Nalbandian un poco más. Bueno, Safin puede decir que él venía con la carga de 2 días, también es cierto, sí. pero sí estaba más acostumbrado a este tipo de trajín el ruso, que tenía un poco más de experiencia que el joven David. Sí, además un
un Safin que venía cansado de los 4 sets con Chela, de los 5 sets del día anterior, pero un tipo acostumbrado a jugar Grand Slam los últimos tal vez 4 o 5 años. Nalbandian había empezado a jugar Grand Slam en ese año recién, con lo cual, bueno, como vos decías, ¿no? Un Safin más acostumbrado a jugar tal vez varios partidos seguidos de 5 sets o a 5 sets contra un David muy joven que estaba haciendo su debut en singles y de visitante con 2-1 en contra, después de jugar un partidazo de dobles el día anterior. La verdad que era medio una quimera esperar que David pueda ganarle a Safin. Aún así, el partido fue, hasta el tercer set fue parejísimo, fue 7-6, 6-7. Después, bueno, el tercero Safin lo aplastó a Nalbandian y creo que ya ahí fue el final de la historia para Argentina en esta Copa Davis, pero de vuelta, ¿no? Estamos hablando del primer año en el Grupo Mundial, después de muchos años, y llegaste a semifinal y perdiste contra una pareja de ex número uno del mundo, de Sí, visitante, ahí nomás, ahí sí, y nomás, porque el además, partido contra Cafelnico lo podés haber ganado y te ponías 2-1 arriba y ahí era otra serie. Nah, iba a decir Nacho, y además, contra el que fue campeón, porque Rusia claro, gana esa Copa Davis en otra final extraordinaria de visitante en Francia con un Yevgeny Kafelnikov que por lesión, después de jugar el singles del viernes y el dobles, no puede jugar el último punto, y Mikhail Yuzny, que tenía un ranking, bueno, muy, muy lejano a los primeros puestos, termina ganando en un partido a Paul Henri Mathieu increíble, pero realmente, verdaderamente increíble, de esos que, bueno, también marcan los grandes libros de la historia del tenis. Primera Copa Davis para Rusia en el mismo año que Argentina la enfrentó, razón por la cual puedes decir, bueno, no solo me eliminaron, sino que me eliminó el campeón de sí, visitante con todo a su favor. Bueno, toda experiencia ganada. De ahí que explicábamos al principio, claramente no estamos hablando de que esto fue un fracaso, por el contrario, esto era todo para arriba, todos pulgares para sumar, porque cuando hiciste una primera experiencia en Grupo Mundial, fogueaste un montón de jugadores, ganaste un montón de partidos. Para acá era todo suma para el equipo argentino que encaraba el año 2003, bueno, ya sí. con otra Déjame perspectiva. decir un Sí, dato sí, de por Yuzny. favor. Yuzny fue el primero en remontar un 2-0 en una final, en un quinto punto de Copa Davis, en la Mira, final de Copa Davis. O sea, terrible lo de creo que el partido se duró como 5 horas, también una sí, locura lo que también jugaron terrible. Mateo y Yuzny. Y por más que no era Argentina, obviamente, porque Argentina ya había sido eliminado por la misma Rusia, creo que mucha gente que tal vez no era, o sea, yo no era tan del palo del tenis, a mí me gustaba mucho más el fútbol y el básquet, pero veía bastante tenis, no podía sacar los ojos encima de ese partido porque era la final de la Sí, Copa sí, Davis y era un partidazo. total. Eh, nada, un partido de otro mundo, pero bueno, como decías vos, una Argentina que se empieza a posicionar, que empieza a tener su recambio regeneracional con Nalbandian ya apareciendo definitivamente y tomando la posesión del equipo, un Gaudio también en pleno crecimiento que sabías que jugando en polvo de ladrillo era casi imbatible y jugando en polvo de ladrillo de local es imbatible. Entonces empezabas a armar tu equipo y sabiendo que atrás venía mucha más gente. O sea, tenías también a Chela, a Zabaleta y atrás te venían los Coria, los Puerta, los Cañas, que estaban esperando su momento, porque obviamente no, tenías que desarrollar a los 18, a los 19, a los 20, otros más adelante, a los 23, 24. Sí. No es un deporte que si a los 22 no explotaste, ya no vas a explotar como puede Y ser tal vez además, el fútbol. con tantas variantes, realmente se aprovechaba el mejor momento de los tenistas. Claro, Nadie tenía su lugar asegurado. Realmente se ve, más allá de que hay algunas presencias que se marcan más, fue un equipo de Copa Davis donde se vio mucha rotación en aquellos años. Y bueno, muchos de estos nombres, o casi todos estos nombres que marcaba Nacho, fueron apareciendo en el equipo en una u otras series.